Le doy a todos los asistentes a esta conferencia un saludo especial y cariñoso, especialmente para el doctor Ovidio Delgado, nuestro conferencista del día de hoy. La Sociedad Geográfica de Colombia se honra en ofrecer a las personas que nos acompañan esta conferencia, cuyo título es Aportes de la Geografía a la Construcción de la Paz en Colombia. Bueno, el doctor Ovidio Delgado, nuestro conferencista del día de hoy, él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en Geografía del programa de estudios de posgrado en convenio entre la UPTC y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es profesor asociado, ya retirado, de la Universidad Nacional de Colombia, en donde fue docente de dedicación exclusiva, director del Departamento de Geografía, vicedecano académico de la Facultad de Ciencias Humanas. En la Universidad Pedagógica Nacional fue director del Departamento de Ciencias Sociales. Fue decano de la Facultad de Arte y Humanidades y miembro del Consejo Superior. Es autor de varias publicaciones sobre teoría de la geografía, entre ellas el libro Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea, que fue publicado en el 2003 por Unibiblos de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, doctor Ovidio Delgado. Para mí, como presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, es una magnífica oportunidad de agradecerle su ayuda y de recordar que el año pasado celebramos el Día del Geógrafo lanzando el libro El Oficio del Geógrafo, que lo tengo aquí en mis manos y que fue su obra junto con el doctor Jorge Zapata, pero que es una obra meritoria, porque explica a los colombianos cuál es la importancia de un geógrafo, del trabajo de un geógrafo dentro de la formación de nuestra juventud. De modo que usted nos honra y fuera de eso nos ayuda al cumplimiento de nuestra misión. Bienvenido, doctor Ovidio Delgado, y adelante. Muchas gracias, coronel Mahamón. Gracias a todos los asistentes, invitados especiales a esta conferencia, a esta charla con la cual quiero también compartir a ustedes mi alegría, porque debo manifestar que fui admitido como miembro de la Sociedad Geográfica, miembro correspondiente, y le agradezco a la sociedad, a su dirección y a mi amigo, el doctor José Luis Cadena, el geógrafo que tuvo a bien titular mi nombre para que fuera admitido en esta asociación tan importante. Quiero también resaltar que hoy es el Día de la Mujer. Expreso un saludo muy especial a todas las mujeres geógrafas que existen, que están en Colombia, en el mundo, y que hoy nos acompañan también en esta reunión. Hace ya varios años que cargo a cuestas la pregunta sobre los aportes que la geografía podría hacer a la construcción de la paz. La formularon varias veces los estudiantes cada que comenzábamos en clase el tema de las negociaciones de paz, tantos procesos y sus resultados, no siempre positivos. Fue también la pregunta en torno a la cual se hizo un panel de geógrafos y otros profesionales en un reciente Congreso Colombiano de Geografía organizado por la Asociación Colombiana de Geógrafos. Y yo estaba entre ellos. Y por supuesto, dije algo.
En todos los casos, pues no logré aproximarme a una respuesta satisfactoria a esa pregunta. En torno al mismo interrogante, creamos hace cerca de 10 años, con amigos y amigas cercanas, geógrafos y geógrafas, un grupo de estudio independiente, porque ya yo había salido de mis labores profesionales académicas, y nos propusimos la tarea atrevida de construir lo que nos dio por llamar un pensamiento geográfico para la paz. Para hablar del tema, sin insistir, por supuesto, en la búsqueda de una respuesta concreta y definitiva al problema de Marras. El grupo sigue activo y en el grupo leemos, estudiamos, escribimos algo y discutimos mucho y a pocos acuerdos llegamos. Publicamos unos pocos artículos. Otros y otras del grupo decidieron trabajar esos temas en sus tesis de maestría en geografía y yo los acompañé como tutor o como director o como quiera en esas aventuras intelectuales. Recuerdo la tesis de Gloria Cuartas en el 2015, su tesis Geografía de la Guerra y Territorios de Resistencia con las experiencias de paz de San José de Apartadó. Recuerdo la tesis de María Claudia Beltrán del 2018 sobre territorialidades campesinas en el interfluvio Lozada-Guayabero. La tesis de Jessica Méndez, también del 2018, sobre las problemáticas de la zona de reserva campesina del río, de la cuenca del río Cimitarra. Y también la tesis de Angélica Ladino sobre patrones espaciales del conflicto armado en Colombia. Y justo es contar, porque todo hay que decirlo, que en ese trabajo en grupo encontramos cosas interesantes que nos sirvieron para calificar un poco nuestra aproximación al asunto de la geografía de la paz. Casi todo lo que expondré en esta intervención, lo fundamental, proviene de allí. Escogí este tema para formalizar mi ingreso a la Sociedad Geográfica porque en el Plan de Desarrollo 2023-2026 que se está tramitando en el Congreso, se declara que la búsqueda de la paz constituye su motivación principal en razón de que su consolidación es condición necesaria para, abro comillas, la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en la armonía con la naturaleza. Cierro comillas. Y para lo cual se requiere, lo dice el plan, abordar la planeación y el ordenamiento del territorio en su integralidad bajo la dirección del Estado, sin desconocer las interacciones necesarias entre el sector público y el sector privado, es decir, una combinación entre Estado y mercado. Los asuntos ambientales y el cuidado del agua, la convergencia regional, los problemas de la conectividad y la accesibilidad de las redes del mercado interno, el crecimiento y la expansión urbana, las relaciones
campo-ciudad, la reforma agraria, la tierra y las territorialidades campesinas, el catastro multipropósito, la transformación productiva del país, la intensificación de las relaciones internacionales y algunas que están bastante descuidadas, como las relaciones con África mediante la estrategia africana y la región Indo-Pacífica, son temas fundamentales contenidos en el plan. Y algo para mí muy importante, y creo que para todos, en el plan de desarrollo se incorpora la totalidad del acuerdo de paz del Teatro Colón como, abro comillas, lo dice el plan, uno de los pilares y piedra angular para avanzar hacia la paz total. Cierra comillas. Se reconoce en el plan de desarrollo, se reconocen las territorialidades campesinas y sus organizaciones territoriales como las zonas de reserva campesina. Reconoce también los derechos territoriales de los pueblos y comunidades étnicas y en todos los casos se propone promover la participación ciudadana en las decisiones del ordenamiento territorial. En todos asuntos, por supuesto, lo sabemos, la geografía tiene mucho que aportar, pues ninguno de los temas comentados, lo sabemos nosotros, le es ajeno. Pero me llamó la atención la declaración explícita que hace el director general del Departamento Nacional de Planeación en la presentación del Plan de Desarrollo, el connotado economista Jorge Iván González, sobre la importancia de la geografía para la puesta en marcha de ese plan. Dice lo siguiente en la introducción del documento del Plan de Desarrollo del doctor Jorge Iván González. Abro comillas. El ordenamiento del territorio alrededor del agua exige cambios sustantivos en la manera de concebir el desarrollo económico y social. El cambio de mentalidad comienza por reconocer que la espacialidad es un elemento central del desarrollo. Y continúa. Se trata entonces de cambiar de óptica. Por ello, el desarrollo considera como prioritaria la espacialidad. Porque el saber económico, nos dice, de la mayor parte del siglo XX, menospreció la importancia de la geografía. Y me pregunto, ¿a qué se refiere el director del Plan Nacional de Desarrollo cuando dice espacialidad y dice geografía? Bueno, no está en el plan claro y pues no es a él a quien le corresponde aclararlo. Pero esta declaración que me hace recordar la voz de una geógrafa tan importante como Orin Massey, quien toda su vida la dedicó a argumentar que la geografía importa. Repito, esta declaración me parece un llamado que debemos atender. Ya sea que nos vinculemos como cooperantes con la puesta en marcha del plan de desarrollo, o ya como críticos de dicho plan, que también es importante, pero jamás como indiferentes. Ahora que también en nuestro medio se reconoce por una voz autorizada que la geografía importa, creo que nosotros tenemos la obligación
de darle contenido y significado a la espacialidad y a la geografía que se menciona en el plan de desarrollo. Al menos podemos comenzar, creo yo, por contar un poco de lo que sabemos hacer y nos gusta hacer, como dice el doctor Lusinque. Y sobre la utilidad de todo eso, precisamente para que no nos sigan menospreciando. Lo digo porque sigo creyendo en el consejo que el historiador Luciano Febre impartía en 1922, hace un siglo, en su libro La Tierra y la Evolución Humana. Decía, entre comillas, la geografía es preciso buscarla donde sin duda alguna se encuentra, en los geógrafos, cierro comillas. Y en las geógrafas, agrego yo, para actualizar el discurso y situarnos en nuestro tiempo. Entonces, comencemos a buscar por esos lados. La geografía, como disciplina académica, lo sabemos nosotros, cuenta con una trayectoria histórica larga y con desarrollos significativos. Y aunque no existe un consenso absoluto en las comunidades académicas, en general, se acepta que su campo de interés se compone de amplios y complejos dominios de carácter multiescalar que se integran entre sí, que son a saber el estudio de la dinámica espacial de los sistemas físico-bióticos, la dinámica espacial de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, la dinámica espacial de las relaciones sociales, la cartografía y las distintas formas de procesamiento de información y representación espacial de fenómenos y procesos relacionados con su ámbito de estudio. Este ámbito disciplinar se aborda, por supuesto, desde diferentes perspectivas epistemológicas, teóricas, metodológicas y, digámoslo claro, políticas e ideológicas que orientan la producción del conocimiento geográfico y la formación de geógrafas y geógrafos en programas de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados, como los que se desarrollan en el mundo y en nuestro caso en varias universidades colombianas, por supuesto, con grados de desarrollo y calidades desiguales. Es decir, la geografía, pues recordamos a muchos, existe. Y creo que tenemos la obligación, en cualquiera de los campos en que trabajemos, en ese espectro tan amplio, tenemos la obligación, y planteo aquí la hipótesis que quiero discutir con ustedes. La necesidad de desentrañar y hacer visible lo que en el grupo de trabajo llamamos la verdad geográfica del conflicto. Y encontramos que en las narrativas y en el análisis del conflicto armado colombiano, por supuesto en la búsqueda de soluciones y en las propuestas de paz, predomina el enfoque histórico y el espacio apenas se considera como un contenedor pasivo.
sin demeritar ni desconocer la importancia de la búsqueda de la verdad histórica, que considero fundamental. En esa tarea están pues, varias comisiones y creo que la última entregó ya las conclusiones. Repito, sin desconocer esa importancia, me parece pertinente y urgente identificar, analizar y debatir los asuntos geográficos relacionados con la causalidad compleja y las consecuencias del conflicto armado. El acuerdo mismo y su propuesta de implementación, el acuerdo de La Habana me refiero, presentado en el Teatro Colón, suponen que su buen suceso se sustenta en el desarrollo con un enfoque territorial. En efecto, en el contenido general del acuerdo y en forma más precisa en los puntos relacionados con la reforma rural integral, la participación política y la sustitución de cultivos de uso ilícito, acuerdo como ya dije, cuyo cumplimiento forma hoy parte estructural del plan de desarrollo, se consideran el espacio y el territorio como escenarios sociohistóricos con diversidad social y cultural en el que las comunidades desempeñan un papel protagónico. El acuerdo final se fundamenta en el reconocimiento del carácter espacial y territorial del conflicto social y político, así lo reconocen las partes firmantes, en el que algunas de las causas han sido la disputa por el acceso y el uso de la tierra, el desarrollo desigual de las regiones, las brechas urbano-rurales y la creciente segregación socioespacial y exclusión socioespacial. El mismo acuerdo reconoce la necesidad de fortalecer los territorios y territorialidades de base ciudadana y comunitaria y la acción democrática, participativa e incidente en torno a la cual se articula en el modelo de desarrollo los planes y programas de desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Contempla, por ejemplo, el cierre y el freno de la expansión de las fronteras agropecuaria, extractivista, mineroenergética y forestal, la construcción y la gestión consensuadas de las relaciones campo-ciudad y las interacciones dentro y entre las regiones. Señala también la urgencia de garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y la participación política, la necesidad de resolver los asuntos del manejo, yo quiero subrayar, de las relaciones socioecológicas y la problemática ambiental, el uso y el ordenamiento social del territorio, debido a que todos estos asuntos, dicen los firmantes, han sido decisivos y determinantes en el origen y en la permanencia del conflicto social y armado en el territorio y por el territorio. En todo caso, lo pactado tiene que ver con la posibilidad de construir una sociedad distinta, fundamentada en nuevas y sustentables relaciones de la sociedad con la naturaleza, en unas espacialidades y unas territorialidades democráticas, diferenciales, heterogéneas, en la transformación efectiva de las relaciones de espacio y poder en los territorios, en el empoderamiento de las organizaciones sociales de base comunitaria, en la producción, el ordenamiento, el uso del territorio y el ejercicio de las territorialidades propias de su dinámica social, económica, política, ambiental, que sea compatible con la territorialidad del Estado y que no ponga en discusión esa misma territorialidad. El concepto de paz territorial
contenido en el acuerdo de paz y el concepto de paz territorial con que se diseñó en un principio su implementación por parte del gobierno, presentan pocas coincidencias, muchos desacuerdos y varias y profundas contradicciones y múltiples tensiones e incompatibilidades que tenemos la necesidad de identificar, de discutir y, por supuesto, de tratar de resolver, porque las mismas constituyen, a nuestro juicio, obstáculos poderosos para la construcción de la paz. Son moneda corriente, por ejemplo, distintas formas de concebir y definir el territorio. Figuran allí imaginaciones geográficas dispares que generan distintos intereses sobre los usos de los territorios, discrepancias sobre las relaciones dentro y entre los territorios, disputas por los modelos de desarrollo territorial, intereses políticos y económicos contrapuestos en el por qué, el para qué y el para quién del ordenamiento territorial. Esta es una de las dificultades que hay que superar, digamos, para buscar acuerdos. Por las razones anteriores, creo que es necesario avanzar en el conocimiento de los procesos y los actores espaciales territoriales. Es una forma de vincularse entonces al proceso de paz desde la geografía. Sus dinámicas territoriales y sus tensiones. Y para eso, pues también analizar lo que se conoce como la producción social del espacio, el ordenamiento y los usos del territorio en el marco del conflicto, las disputas territoriales entre distintos actores como el Estado, los grupos armados, las comunidades campesinas y étnicas no combatientes, los proyectos e imaginaciones sobre los territorios posibles, las transformaciones de los lugares y de los sistemas de relaciones espaciales en sus diversas escalas generadas durante el conflicto armado y el tipo de ordenamiento que debe hacerse para construir la paz. Esto es lo que podríamos denominar como la verdad geográfica del conflicto, si es que reconocemos que el conflicto tuvo también causas y consecuencias que tienen relación con estos asuntos geográficos del espacio y la espacialidad y las territorialidades. Y digo que tenemos con qué hacer esta tarea. Tenemos con qué responder. Porque en la teoría geográfica, en la geografía académica, en la geografía como profesión y en la geografía como disciplina, se han afinado conceptos y razonamientos, a mi juicio, de gran importancia para apuntalar el tipo de análisis que se está planteando en estas notas. Espacio, territorio, lugar, región, escala, entre otros, pues no son palabras comunes, muchos las toman como sinónimos, otras como una definición de diccionario escolar, pero estas, repito, constituyen conceptos fundamentales de lo que llamamos el discurso geográfico. Yo haré, por razones de tiempo, ustedes sabrán entender, unos comentarios breves, apenas sobre dos conceptos de esos, sobre espacio y territorio. Lo que yo quisiera decir que es como una muestra de que es posible vincularse, digamos, al tema que venimos hablando.
Lo demás vendrá después y tal vez lo hagan otros, porque la geografía pues tiene una multiplicidad de especializaciones y sus practicantes están distribuidos en muchas especialidades, en distintos campos, desde la geografía física, digámoslo así, hasta las geografías de la vida cotidiana de los humanos. Pero es importante señalar de entrada que el análisis geográfico es mucho más que lo que hay en el imaginario de la sociedad colombiana, que es la geografía con la cual todos tuvimos experiencia escolar, o a través de los medios de comunicación, etc. Repito que el análisis geográfico es mucho más que la reseña de las características biofísicas de un lugar, de una región, de un país o del mundo. Va más allá del reconocimiento de la diferenciación espacial, de la georreferenciación y de la representación cartográfica. Es algo más poderoso que es algo más que un poderoso sistema de información o un gran repositorio de mapas, de imágenes remotas, de estadísticas y de banco de datos. Además de todo eso, que es muy importante, repito, fundamental, diría, y no podemos renunciar a ello, el trabajo geográfico incluye el análisis y la comprensión de la producción social del espacio, del territorio y de los lugares, sus causas y sus consecuencias, como nos lo recuerda Doreen Massey. Y esto es fundamental, lo considero, porque la solución del conflicto social y la construcción de la paz implican realizar transformaciones en el modelo de desarrollo y por ende en las relaciones de poder que rigen la producción de este espacio, de los territorios y la transformación de los lugares. La construcción de la paz requiere, digo, la concertación política de nuevos ordenamientos espaciales y territoriales que no ignoren ni los ordenamientos territoriales que destruyó y que produjo la guerra. El país siguió funcionando en medio del conflicto. La economía siguió. Las migraciones, las ciudades siguieron creciendo, etc. Ni las espacialidades, ni los territorios y las territorialidades producidos por la gente en medio de la guerra. Nadie paró. Todo el mundo siguió produciendo. Lo mismo que tampoco se puede ignorar las esperanzas y las expectativas territoriales y espaciales destruidas por el conflicto armado, lo cual hay múltiples ejemplos y casos para estudiar. Esos avances que he dicho del discurso geográfico, vale la pena mencionar el interés y los logros en la conceptualización del espacio. El desarrollo geográfico desigual en la producción de las escalas geográficas o en el significado de la región, el significado del territorio y el significado del lugar. Eso ha cambiado mucho. El interés
por la teorización sobre el espacio es evidente, como se nota en los trabajos de muchos geógrafos. Digamos, por poner un ejemplo de Erwin Harvey, de Milton Santos, de Edward Soja, de Doreen Massey, entre otros. Massey, por ejemplo, ha argumentado que el espacio es un producto de interrelaciones sociales y socionaturales. Tiempo. Multiescalares que incluyen un registro completo de los aspectos del mundo social y natural. No lo separa. En el que la distancia y las diferenciaciones en sus mediciones, connotaciones y apreciaciones, pues están presentes. Él forman parte del movimiento, la diferenciación geográfica, la noción de lugar, su especificidad y las diferencias entre los lugares y también los aspectos simbólicos y de significado en diferentes sociedades y en el interior de las mismas. Es decir, es un amplio campo. El espacio nos recuerda, no es cerrado, no es absoluto, no es simplemente contenedor, sino que es abierto y algo muy importante, está siempre en construcción y en proceso de transformación. Y otros se inclinan, otros geógrafos se inclinan por el desarrollo de un pensamiento espacial que permita hacer evidentes las causas y las consecuencias de la espacialidad producida socialmente en la generación, en el mantenimiento y en la agudización de los procesos y patrones de desigualdad y de segregación, de exclusión socioespacial que se traduce en injusticia espacial también. Y otro ejemplo, digamos, de lo que la geografía ha desarrollado y que me parece muy importante y que a veces se olvida porque se cree que pasó de moda, porque simplemente a veces los cánones de la investigación institucional nos dicen que solamente podemos referir publicaciones muy recientes. Pero para sustentar un poco que tenemos con qué hacer, con qué llenar de sentido eso del espacio y la espacialidad, es evidente que el llamado, por ejemplo, el problema locacional, que copó buena parte de la agenda de la geografía como ciencia espacial durante los años 70, pues sigue vigente, por lo menos el problema, sino las soluciones planteadas y los análisis. Porque preguntas relacionadas con las distribuciones espaciales, con sus razones y con sus consecuencias de objetos como centros de atención de la salud. Eso está vigente y está en discusión ahorita de dónde se van a poner los centros de atención local, por escala regional, etc. La localización de las empresas, de las escuelas, de las plantas de energía, de los centros comerciales, entre muchos, ocupan buena parte de los programas y proyectos contemplados también en el plan de desarrollo y otros que se hacen por fuera de ese plan normativo. Y también son parte de nuestras preocupaciones cotidianas, y diría que de escala individual.
En todas las escalas, los asuntos relacionados con la accesibilidad, la conectividad, la movilidad, las redes de transporte y los flujos de personas, mercancías e información, en fin, todo lo relacionado con las propiedades del espacio, los procesos espaciales y las estructuras espaciales y la interacción espacial, las regiones funcionales, los polos de desarrollo, tantas otras cosas, son de suma importancia. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, meditar un poco sobre el problema del Cauca y Nariño y el aislamiento por el colapso de una vía? Y sobre estos temas, repito, la geografía tiene muchas cosas que decir y hacer en términos de diagnósticos, pero también de propuestas de solución tan urgentes como el asunto de la planeación y el ordenamiento espacial y territorial. Y es por eso que me atrevo a decir, en el ejemplo que acabo de citar de la teoría locacional, que esta teoría es uno de los activos más importantes de la teoría geográfica, hoy un poco casi totalmente abandonados, pero que no se fundamenta solamente en la distancia como variable única, como en sus inicios, sino que también desarrolló modelos analíticos, sistémicos o esquemas de pensamiento multivariados, es decir, pensamiento complejo para problemas complejos, como la toma de decisiones espaciales de localización, usos del suelo, planificación urbana, etcétera, que incluyen el análisis del contexto ambiental, el contexto histórico, el contexto demográfico, el contexto cultural, el contexto organizacional, el contexto de los factores de producción, tierra, trabajo y capital, el tecnológico, el contexto de los transportes y las redes de comunicación y, por supuesto, el concepto político, contexto político y las relaciones entre dichos contextos, que son relaciones bastante complejas e interesantes. También, como otro ejemplo de que contamos, de lo que llevamos, como decía en alguna ocasión en las alforjas, en nuestros viajes intelectuales, y es algo relacionado con el asunto del territorio, porque también no siempre estamos de acuerdo cuando nombramos la palabra territorio, unos dice una cosa, otros otra, ¿no? En el reciente resurgir de la geografía política, se ha puesto en discusión, en primer plano, el asunto del territorio y la territorialidad, y se ha centrado tal discusión en el marco de las relaciones entre el espacio y el ejercicio del poder. Los asuntos territoriales ya no se reducen a la mera consideración del territorio como un ente natural, apenas como un contenedor de recursos, como las viejas tradiciones geográficas también se consideraban, ni mucho menos se reduce a la división político-administrativa, como se estila en Colombia, en donde lo territorial, cuando decimos territorial, se refieren pues a las unidades territoriales que contempla la Constitución. Y dicen es que vamos a los territorios, tenemos enfoque territorial para decir departamentos, para decir municipios, para decir territorios indígenas o territorios de comunidades negras. En el debate se reconoce o se parte de principio, y eso está en
discusiones importantes, que dentro del territorio de cada estado, por ejemplo, nunca se logró la unidad territorial, ni la armonía, mucho menos. Y sin que quiera decir que hay territorios irredentos en nuestro caso, pues es importante reconocer que dentro del territorio de cada estado existen y se sobreponen varios y distintos territorios y múltiples y conflictivas territorialidades de distinta condición y calidad. Para los asuntos de la paz, este reconocimiento es importante, porque, por ejemplo, las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas no fueron, y tampoco lo son hoy, simples pobladores de una jurisdicción o unidad administrativa a donde el Estado simplemente deba localizar recursos o hacer cosas allí, en esos territorios. ¿Dónde más lo podrían hacer? Tampoco asumieron pasivamente la territorialidad del Estado y las territorialidades de los poderes hegemónicos y violentos presentes en determinados lugares. Al contrario, dichas comunidades que pongo de ejemplo, o como ejemplo y no de ejemplo, construyeron y aspiran a seguir construyendo sus propios proyectos espaciales y territoriales que operaron y operan como territorialidades alternativas, como contraterritorialidades o como territorialidades de resistencia, que así las denominan algunos de estos practicantes. Por lo menos, así lo reclaman las constituyentes por la paz con justicia social que se hicieron entre 2014, en el año entre el 2012 y el 2013, de los cuales pues casi nadie tiene conocimiento. Pero veamos lo que reclamaban esas constituyentes y que lo siguen reclamando y que están bien distantes de lo que predican los técnicos en ordenamiento territorial, por ejemplo, con las políticas públicas. Comillas. Abro comillas, los mandatos sobre territorio y medio ambiente, dicen esas constituyentes, enfatizan en el necesario reconocimiento político y defensa de las zonas de reserva campesina, resguardos indígenas y los territorios colectivos de las comunidades negras como imperativos para el respeto de los derechos de dichas comunidades y para garantizar el carácter democrático en el tratamiento del desarrollo rural. Dicen que asimismo en los mandatos se reconoce el potencial de conservación de ecosistemas que tiene la economía campesina, por lo cual se deben conciliar y permitir la coexistencia de las zonas de reserva campesina, las zonas de reserva forestal y los parques naturales, con el fin de garantizar los derechos de los campesinos y los procesos de conservación que estos abanderan. Eso, por ejemplo, está en profunda contradicción con alguna política que no sé si ya se superó, que era la conservación de los parques, pero sin gente. Y esto es muy importante porque todas estas tensiones se hacen presentes, por ejemplo, en los procesos de consulta previa. Y la consulta previa es uno de los asuntos de mayor litigio y también creo que tiene mucho que ver con el conflicto, porque buena parte de los líderes bueno, creo que hubo una interrupción, no me fijé, pero bueno. Decía que estaba hablando sobre los reclamos, por ejemplo, de esas territorialidades de las zonas de reserva, de las comunidades negras, etcétera, y que eso eran asuntos que tenían serias dificultades y que estaban en la actualidad y que era necesario tratar.
Entonces, hoy en la discusión geográfica también el territorio es conceptualizado como, repito, espacio de poder, de dominio, de gestión, es decir, un espacio geográfico controlado, apropiado, disputado y usado por distintos actores sociales, territorialidades de individuos, de empresas, de grupos sociales, organizaciones, estados nacionales, organizaciones internacionales, grupos armados, etc. Y estos territorios no son fijos e inmutables, están siempre en constante transformación, reestructuración y reordenamiento. Casi que uno no puede hablar de ordenamiento territorial, sino de reordenamiento, porque algo se está desordenando o destruyendo para poderlo reconstruir. Al ritmo de las transformaciones sociales, la dinámica política y el ejercicio del poder, de la dinámica económica y las transformaciones culturales en todas las escalas de orden global, nacional, regional y local. En fin, dado que esa realidad geosocial es cambiante, la misma requiere nuevas formas de organización territorial. ¿Se podrá construir, me pregunto, la paz sobre los territorios y las territorialidades producidas durante la guerra? ¿Se podrá producir la paz sobre esos mismos territorios? ¿Cómo debe ser el orden territorial para sustentar la paz? Una estructura territorial característica en un momento dado, pues es el producto de un determinado tipo de relaciones de poder y espacio que crean, destruyen y reconfiguran territorios, valga decir, desterritorializan, territorializan y reterritorializan. Y pues entonces el conocimiento de un territorio por contera implica conocer el proceso de su producción, las causas y las consecuencias de sus transformaciones en todos sus componentes y dimensiones ambientales, económicas, sociales y políticas. Y creo que la geografía tiene que reflexionar sobre eso y esa es una de las formas de vinculación a la paz que yo propongo. Dentro de esta estructura de análisis geográfico, ya para ir cerrando la charla, se tratan, entre otros, los temas relacionados con las caracterizaciones del medio natural, con el proceso de apropiación, uso y transformación del medio natural por la sociedad, valga decir, su poblamiento, explotación y producción de recursos, y las espacialidades resultantes. El proceso de urbanización y la redistribución espacial de la población y las estructuras geodemográficas, el uso, la organización y la reorganización productiva del territorio en las diferentes actividades económicas, los procesos de integración y de construcción de redes de interacción espacial internas y externas, las diferenciaciones, las jerarquizaciones y las desigualdades del territorio, las regionalizaciones y las dinámicas regionales, las tensiones y los conflictos territoriales internos y externos, los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales, y las políticas de administración, gestión y ordenamiento del territorio, por supuesto, las disputas por el control, defensa y expansión de los territorios, etc. Todos estos asuntos son importantes. Parecen obvios y de sentido común, pero ocurre que casi siempre se ignoran. No se tienen en cuenta porque para la buena parte de la administración en el Estado y para los ciudadanos en general, lo territorial significa apenas las unidades administrativas o en otros casos lo no central. Eso de que cuando uno sale de Bogotá dice voy a los territorios, ¿no? A otras cosas, lo que no es central entonces son los territorios. Uno allá donde el Estado es débil y con poca presencia, lo periférico, lo regional, lo local, lo menos desarrollado, algo incompleto con muchas carencias. Claro, espacios de reserva para el futuro, lugares para conquistar e incluir en la frontera económica, como se imagina uno
Caño Cristales, Chiribiquete, etcétera, etcétera. Y no pocas veces lugares exóticos, conflictivos, inseguros y peligrosos. En conclusión, todos estos temas contemplados ahora en el plan de desarrollo me parece que son parte de lo que la geografía tiene como ámbito de estudio. Creo que la geografía puede aportar al ordenamiento del espacio y del territorio y por consiguiente a la construcción de la paz. Con seguridad, los especialistas en geografía urbana, en geografía rural, geografía económica, ordenamiento territorial, geografía cultural, geografía ambiental que llaman ahora, ¿no? La geografía tiene una tradición ambiental, desde las ciencias que tienen tradición ambiental, la más antigua es la geografía. Y tantas otras líneas de investigación, no las alcanzo a nombrar todas, tendrán mucho que decir y sobre todo que hacer para llenar el contenido de contenido y significado lo que en el plan de desarrollo se nombra como espacialidad y la geografía. Ahora que se reconoce por una voz autorizada el error de haberla menospreciado. Yo solo traté aquí de poner algunos ejemplos para discutir su validez y pertinencia dentro de la geografía y también con otras disciplinas, porque ese es un trabajo interdisciplinario, que se interesen en los mismos temas, si así lo desean. Pero estoy seguro de que si la geografía no lo hace, si no se hace presente, si no ocupa su lugar, otros llenarán el vacío con sus propias ideas, que no sabemos cuáles sean. ¿Serán las del determinismo geográfico? ¿Serán las del determinismo social? ¿Serán las del determinismo económico? Tal como ha sido la costumbre y la práctica. Así lo advirtió Jean Lavaz a los geógrafos franceses hace más de 50 años en su tratado sobre la ordenación del espacio. Una obra que yo siempre recomendaba a mis alumnos leer, aunque vieja, pero clásica. Cuando Francia resolvió hacer una geografía voluntaria, es decir, con intervención de la planificación, decía, en desmedro de una geografía hecha por el mercado, por el laissez-faire, decía Jean Lavaz. Y estas son sus palabras, comillas, que existen aún hombres, y yo diría también, existen aún mujeres, que intentan edificar una geografía aplicada sin recurrir a la geografía. Estamos a tiempo entonces de hacer lo que nos corresponde. Y en esto, pues creo que necesitamos todo el apoyo, toda la fortaleza, toda la tradición, todo el acumulado de la sociedad geográfica. Muchas gracias a todos por su paciencia, por escucharme en el día de hoy. Muchas gracias, doctor Ovidio Delgado. Para usted, gratitud y reconocimiento de la Sociedad Geográfica de Colombia y de todas las personas que se conectaron a esta conferencia. Bueno, teniendo en cuenta lo avanzado de la hora, nuevamente gracias, doctor Ovidio, por su participación. Usted sabe que usted a partir de estos días, usted es bienvenido allá como miembro correspondiente y después lo queremos tener como miembro de número y ojalá después en el consejo directivo. Les deseo que tengan una buena tarde y los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana por este mismo sistema. Esta conferencia queda grabada en YouTube y la pueden consultar cuantas veces quieran. Como decimos siempre, que Dios nos bendiga a todos y muchas gracias.